pasajes de la palabra de Dios y específicamente uno que resume un poco lo que vamos a hablar. Y es el hecho de que como seres humanos nosotros convivimos a lo largo de nuestra vida y cada uno de nosotros con dos condiciones que están en nuestro ser y que son antagónicas entre sí, o sea, contrarias, pero que hacen parte de nuestra naturaleza, ya sea en mayor o menor grado. Una de estas condiciones es positiva, la otra es negativa. El hecho de que en estas condiciones sea mayor o menor en nosotros, en nuestras vidas, depende de algunos factores. El primero es nosotros mismos, también muchas veces la educación que recibimos y hasta de nuestra herencia genética, depende muchas veces. No obstante, nosotros tenemos la capacidad de modificar este equilibrio. Obviamente eso es imposible hacerlo solos, solamente con la ayuda del Señor. Y en la palabra de Dios encontramos lo que Dios nos habla respecto a estas dos condiciones, que es mucho. Obviamente hoy no vamos a tratar ni cerca del todo, ¿verdad? Porque estaríamos muchísimo tiempo hablando de esto. Y estas condiciones son el orgullo y la humildad. Dos cosas que hacen parte de cada uno de nosotros. Primeramente, vamos a ver una definición de lo que significan cada una de ellas, no desde el punto de vista bíblico, sino a la luz de nuestro idioma, ¿no? Del español, de la definición que tenemos en el diccionario de la Academia Española. Primero que nada, vamos a ver humildad. ¿Qué dice que es la humildad? ¿Cómo podemos definir lo que es humildad? Y nos dice que es una virtud que consiste en el conocimiento de nuestras propias limitaciones y debilidades, y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Podemos decir que son sinónimos de humildad, la modestia, la sencillez, la llaneza, el recato, la moderación. Y como un antónimo, o sea, lo contrario, se puede decir que es la soberbia, que es la vanidad, que es la arrogancia, que es la altanería, que es la altivez. Esto sería una definición de humildad, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. El orgullo. El orgullo es la arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimientos de superioridad. Sinónimo de orgullo puede ser vanidad, presunción, engreimiento, petulancia, ínfulas, suficiencia, endioseamiento, perdón, pedantería, arrogancia, soberbia, altanería, altivez. El antónimo de esto, o sea, lo contrario de lo que hablábamos, humildad y modestia. Dios en su palabra nos enseña que el orgullo es un pecado y que la humildad es una virtud que Él aprecia. Ahora vamos a ver por qué el orgullo es un pecado. ¿Qué características tiene esta condición que muchas veces es la más fuerte en muchos seres humanos? Porque como dije, todos estamos munidos de ambas, pero depende muchas veces de nosotros de cuál dejemos que crezcan en nuestras vidas.
una más que otra. O somos humildes o somos orgullosos. Pero si somos orgullosos estamos pecando, ¿verdad? Em- Y es, y es un pecado porque el orgullo es algo que nos lleva a la destrucción. ¿Por qué nos lleva a la destrucción el orgullo? Porque en primer lugar lo que produce el orgullo es un alejamiento de Dios. Habíamos hablado que un sinónimo de orgullo puede ser soberbia, vanidad, arrogancia, altivez. Y con estas condiciones nosotros desplazamos a Dios y nos colocamos en el lugar de Él. Y estamos ofendiendo a Dios. Y además de ofender a Dios, le estamos cerrando al blanco y le estamos cerrando a muchas cosas porque nos colocamos en el lugar de Dios. Y cuando tenemos que decidir y obrar, no decidimos y obramos por lo que Dios quiere, sino que decidimos y obramos por nuestra carne, decidimos y obramos por nuestra voluntad. Y esa es la palabra más fiel para nosotros y esa es lo más grande. Somos nosotros y nadie más y nadie tiene nada que decirme, ni siquiera algo que venga del Señor. Ese es el orgullo que va llevándonos a la destrucción como seres humanos porque, como dije en primer lugar, nos aleja de Dios. También provoca conflictos de toda índole. La persona orgullosa vive en conflicto porque es una persona que es ella y no es nadie más. Y cualquier cosa que choque con ella va a causar un conflicto, va a tener un problema. El orgullo produce eso en las personas. Y no solo eso, sino que la persona orgullosa se exalta a sí mismo y busca la honra para sí. Quiere ser visto, quiere ser honrado, quiere ser destacado, quiere ser conocido, quiere ser enaltecido, quiere ser adulado. Ese es el orgulloso. Desprecia a sus semejantes y muchas veces los considera inferiores. Yo soy superior. Yo tengo algo que me hace especial. El resto, pobrecitos. Esa es la mentalidad del orgulloso. Esa es la mentalidad. Y obviamente con esa condición carece de algo fundamental para el Evangelio, que es la falta de perdón. El perdón es la base del Evangelio. Y si no perdonas no puedes ni siquiera ser cristiano. Porque Cristo lo que vino a hacer fue a perdonarnos en la cruz. Y si no aceptamos eso en nuestra vida, no aceptamos a Cristo. Porque Él vino a hacer eso. Y puede provocar otras tantas cosas. Estaríamos un rato aquí hablando de lo que el orgullo puede provocar en un ser humano. La humildad es lo contrario de todo esto. Y es algo que agrada al Señor. Vamos a ver en las propias palabras del Señor, que es la Biblia, lo que Dios piensa de todo esto. El Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. El Salmo 57:15 dice así de la palabra, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos.
Esto está en Salmo 57, 15. La humildad, hermanos, tiene tres condiciones. La primera condición es que el humilde, al contrario del orgulloso, reconoce quién es Dios. La segunda condición que el humilde tiene es que reconoce su condición ante Dios. La tercera condición es que ve su necesidad de Dios y pide perdón. Y como dijimos, hay personas que se creen mejores ante Dios por su condición. Y aquí ya estamos hablando de personas que tienen contacto con las cosas de Dios. Pero por su condición justamente, muchas veces se creen mejores ante Dios, pero Dios no lo ve de esa manera. Y por eso vamos a ver una parábola donde nos demuestra algunas cosas entre el orgullo y la humildad. Y una parábola muy conocida, que está allí en Lucas 18:19 al 18:14. Dice la palabra de Dios: dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Había un recaudador de impuestos orando al lado de él. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí, perdón, estaba repitiendo el versículo. Dice: yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y vamos a detenernos un poquito acá en este versículo y en las tres condiciones que vimos sobre la humildad. Que el humilde reconoce quién es Dios, a quién estaba orando, a quién estaba pidiendo piedad este pecador, este cobrador de impuestos. A Dios. Estaba reconociendo a Dios. Estaba reconociendo la sabiduría de Dios y estaba reconociendo que solamente Dios tenía la capacidad, la posibilidad de cambiar su condición. La segunda, que el humilde reconoce su condición ante Dios. Él se llamaba a sí mismo pecador, al contrario del otro que se ponía en pie para ser visto de todos, y yo no soy como estos hombres, y yo hago esto, y yo hago lo otro, y, y bueno, toda su religiosidad allí expresada en su oración, creyéndose más que aquel pobre hombre que estaba allí pidiendo por su condición. Entonces, este hombre reconocía su condición ante Dios. ¿Y qué falta nos hace muchas veces? Reconocer nuestra condición ante Dios. No importa en la posición que estemos y donde estemos. Tenemos que reconocer nuestra condición ante Dios, que muchas veces puede no ser la que nosotros creemos que es. Porque cuando somos orgullosos, hermanos, y cuando tenemos este tipo de problemas, todos lo ven, menos nosotros. Por eso siempre tenemos que estar contando con la presencia de Dios, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, que nos esté mostrando quiénes somos y hacia dónde vamos. La tercera condición es que el humilde ve la necesidad que tiene de Dios y pide perdón. Y este hombre decía: ten piedad de mí, pecador. Estaba viendo su condición y estaba pidiendo perdón, estaba pidiendo piedad
a Dios, porque él reconocía que solamente el Señor podía ayudarlo. La conclusión que el mismo Señor Jesús hace de esta parábola allí en Lucas 18:14, dice, les digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Quién? El cobrador de impuestos. Pero aquel no, porque todo el que se engrandece, dice, será humillado, pero todo el que se humilla será engrandecido. Ahora, el orgulloso se engrandece, solo que hay una gran diferencia en cuando uno se engrandece a uno mismo a cuando Dios te engrandece. Cuando Dios te engrandece es positivo. Cuando Dios es el que te da honra, es beneficio, es bendición. Cuando tú te la buscas y tú mismo te la impones, es pecado. Así, hermanos, que esta parábola, la conclusión del Señor la da ahí en el versículo 14. Y hay muchos otros pasajes que los podemos leer que hablan de orgullo y que hablan de humildad. En Santiago 4:6, la palabra de Dios dice, pero Él da mayor gracia. Por eso Dios dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando uno es soberbio y no se ha dado cuenta, muchas veces está luchando contra el mismo Dios porque Dios nos está resistiendo. Dios nos tiene como quien dice una mano colocada en el pecho, diciendo no te acerques a mí. Tu pecado no permite que de esta manera, a no ser que seas humilde y te arrepientas. Miren lo que le dijo el Señor Jesús en Lucas 14:11. Bueno, lo que dijo en el versículo en Lucas, el que vimos, el final, en Lucas 18:14. Dice el Señor, porque todo lo que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera el otro más importante que a sí mismo. Y vieron la actitud de la oración, ¿no? Del fariseo considerándolo inferior al otro porque era cobrador de impuestos. No buscando, dice cada uno, sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Proverbios 16:18, y me gustan mucho los proverbios porque nos enseñan cosas prácticas. Dice, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Hermano, cuando usted ve a alguien orgulloso y altivo, espere un poco nomás, que la caída ya viene. Porque eso lo dice Dios, no lo digo yo. Antes de la caída viene el orgullo, viene la altivez. Tenemos que estar controlando estas situaciones en nuestra vida con la ayuda del Señor. Y pidiéndole, Señor, que yo no venga a caer en estas situaciones. Porque realmente es caer en pecado. Y no te va a ir bien. Y no me va a ir bien. Si nos dejamos llevar y caemos en este tipo de cosas. Dice el Señor, la voluntad que dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fuiste llamados con el propósito de heredar bendición.
Y una de las cosas más gráficas que podemos ver acerca de la caída por causa del orgullo es la caída del ser más maligno que existe en este mundo, el mismo diablo. ¿Por qué cayó el diablo? Por orgullo. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de esto, ¿no? Y ya vamos a finalizar. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Isaías 14:12. Hijo de la aurora, has sido derribado por tierra tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Isaías 14:14. Subiré a las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Pavadita de meta tenía el diablo, ¿verdad? Y hoy está condenado. Y en Isaías 28:17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. El ejemplo más gráfico es el ejemplo del enemigo. Es un ser caído y hoy es un ser sin esperanza, porque está condenado. Obviamente él no quiere salvarse porque, pero digo, es un ser condenado, es un ser que no hay vuelta con su condición. Y todo esto empezó porque se enorgulleció. En otro pasaje dice, de Ezequiel dice que él fue creado perfecto hasta que se encontró en él iniquidad. Hermanos, tenemos que tener cuidado todos nosotros. Esta condición la llevamos todos. ¿Qué vamos a hacer crecer? ¿La humildad o el orgullo? ¿A qué le vamos a dar lugar? ¿A qué le vamos a pedir a Dios que nos ayude? Y cuando tengamos actitudes orgullosas, acordarnos, me estoy yendo. Señor, ayúdame a volver a la humildad. Ayúdame a volver a lo que te agrada. Así que, hermanos, tengamos presente esto en nuestra vida y tengamos presente la palabra de Dios, que sigue hablando muchísimo de este tema. Hay muchos más versículos que hablan de esto. Pero estaríamos toda la noche acá. Así que vamos a dejar por acá y que Dios los esté bendiciendo. Dios. Muchas gracias.